solamente cuánto hace que está el espacio aquí de la materia como un taller, pero también cuánto hace que está la carrera, digamos así, porque va de la mano la pregunta. Y la carrera de gestión cultural es nuevita, ¿no? Y es, bueno, esta sería la segunda promoción, digamos así. Yo estoy en tercer año, este es el tercer año. Bien, Tecnicatura y licenciatura. Y empecé el año pasado, terminé ahora recién la segunda promoción, de forma tal que así como es una carrera nueva, el espacio mío va de la mano en ese sentido, que es mi taller de periodismo cultural. Y también ustedes aquí son quienes tienen que decir y corregirme en el decir, ¿no? Desde una especificidad, la del gestor y la gestora culturales que está en ejercicio en la ciudad, pero digamos así, por favor, insisto, corríjanme, sin quizás un reconocimiento tácito, ¿no? En donde se lo ejerce la tarea como tal, pero sin la debida, el debido reconocimiento en el espacio de la ciudad, del espacio regional, etcétera, desde una práctica que viene desarrollándose, pero que desde me parece a mí también, ¿no? Desde un lugar que se ha generado, se está generando aquí en la universidad, se lo está legitimando. Entonces se genera todo un espacio, me parece, de discusión muy interesante, muy atractivo. Y cada uno, cada una de ellos, de ellas, vienen también con saberes diversos, porque vienen muchos con prácticas ya de ejercicio, también hay quienes no. Y en el caso mío propio, desde el periodismo cultural, que también periodismo cultural, que como para otro respecto de Rosario, tiene que ver con lo que ellos desempeñan o quieren desempeñar, pero a la vez me pasa a mí, hace que yo me replantee todo el tiempo mi tarea en relación a la labor de ellos, cómo viene dándose y cómo debiera darse, de parte de ellos, pero de parte de uno, también como periodista. Así que un poco, desde el taller nuestro nos metemos un poco en esa discusión hasta donde podemos, y también desde una práctica, se ponen a escriben unos textos bárbaros, hacen entrevistas, crónicas, críticas, estamos ahora haciendo ese tipo de abordaje, digamos así, y desde la tarea que llevan adelante están contactándose con ciertos hechos culturales, actividades artísticas, concurren a los lugares, hacen lo que muchas veces no hacemos los periodistas, digamos también, y bueno, la verdad es que produce de una forma bárbara. Y la idea de invitarte, así como invitar también a otras personalidades del mundo periodístico, vos sos la primera persona que la invitamos, es para dialogar también tu experiencia, tu parecer, las preguntas, dudas que tengan, pareceres que quieran compartir, y de esta manera ir generando un diálogo de estas premisas, ¿no? Así que esa es un poco la semblanza, digamos así, del espacio. Así, la carrera y el taller. Yo en realidad hice las dos cosas, porque, o sea, soy periodista cultural, en realidad me reconozco así como periodista cultural, porque no existe tampoco como tal, con ese reconocimiento a lo mejor más institucional, entre comillas, ¿no? Que es la faceta que más siempre me atrajo del periodismo, pero también he hecho periodismo de todo tipo, menos el deportivo. Aunque en alguna época escribí algunas columnas de box, porque me gusta el box, entonces hice algunas columnas de box también, en el diario Democracia. Yo le dije que yo quiero escribir sobre box. Es fascinante escribir, es como escribir sobre un policial negro, digamos, ¿no? Pero sí el periodismo cultural, en el sentido más amplio, es lo que siempre más me atrajo de alguna manera, ¿no? Pero decía que hice las dos cosas porque en un periodo no tan largo, no llegó ni siquiera un año, creo que han sido 8 o 9 meses, estuve en la gestión cultural del Pichi de Benedictis, en la Secretaría de Cultura, cuando estaba Miguel Bernardino Rivadavia. Después, digamos, ¿no? O sea, después no seguí. Me asustaba un poco esto de trabajar para el Estado y eso me asustó en ese momento. Y dejé ahí y me dediqué más al periodismo. Y después
tuve otro rol también, ya ahí sí como secretario de Cultura y Organización en el Sindicato de Prensa de Rosario. Durante todo un periodo, durante 4 años, una comisión directiva que se dirigió durante 4 años, y ahí hice la tarea esa concretamente de gestión cultural, ¿no? Y organización, casi se llama la cartera, digamos. Y bueno, evidentemente son dos cosas muy diferentes, ¿no? Digo, el periodismo cultural por un lado y la gestión cultural. Si bien el hecho de ejercer una práctica en el periodismo cultural permite una amplitud de visión y de tener elementos como para, digamos, vislumbrar el panorama cultural en cuanto a las ofertas, o si uno está gestionando para algún espacio en particular, tener alguna idea siempre más precisa acerca de aquello que les interese particularmente, ¿no? En el sindicato de prensa eran actividades que tuvieran que ver, más que nada, no únicamente, digo, pero más que nada que tuvieran que ver con el ámbito periodístico. Hay Ignacio Ramonet, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, digamos, más específicas, ¿no? Pero también después, como a mí me interesa la literatura y el cine en particular, también ampliamos esas posibilidades trayendo otro tipo de gente o un espectáculo, alguna actividad, alguna expresión que tuviera que ver también con el cine o la literatura. Bueno, ahí trajimos a Juan Font, que creo que fue la última vez que vino a Rosario, el escritor, ¿no? La verdad que la tarea es apasionante. Yo no sé si alguno de ustedes ya lo hace, digo, ¿no? Pero es apasionante realmente. Yo lo digo. Más que en esa oportunidad trabajé muy poco tiempo en la Secretaría de Cultura, pero era más que nada ocupándome de la parte más también periodística, ¿no? Trabajaba con Viviana Nardoni, bueno, con la cuestión también de derechos humanos, algo de eso, trabajamos. En este otro ejemplo que estoy comentando, digamos, en el sindicato de prensa ya yo llevaba adelante la gestión cultural, que es otra cosa, digamos, ¿no? Porque además hay que pensar, digamos, en qué propuesta hay que hacer para traer a alguien, hacer una pequeña producción también de eso, digamos, el lugar, el espacio, quién va a presentar, no sé, porque lo hacía yo, o a lo mejor había alguien más, y eran los que presentaban realmente. Yo abría un poco el encuentro o de lo que se tratase, ¿no? Pero digo, en la gestión cultural uno tiene que tener en cuenta un montón de elementos, digamos, ¿no? ¿Qué recepción va a tener eso en el ámbito del espacio donde uno está trabajando? Y también con el sindicato de prensa, en realidad todo lo que se hacía era abierto a la comunidad, ¿no? Entonces también eso estaba interesante porque podía ir cualquiera, ¿no? Y también es inevitable también meterse en la cuestión de producción financiera, digo, ¿no? Algunas cosas, digamos, con la gente mediáticos, está al día, ver si ese evento va a ser gratuito o no, qué posibilidades de financiación, depende de lo costoso que sea. Bueno, todas esas cosas también, que para mí no son tan amables, pero bueno, hay que hacerlas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta también. Hay una parte también que es así, cuando vos estás en un evento te tiran todo, digamos. Lo que haces es un nexo, digamos, entre el espacio ese, la dirección de ese espacio en todo caso, y las actividades que se desarrollan, ¿no? Pero entiendo, acá súmense, de parecer que tengan, por favor, pero entiendo que están bien contemplando las características de esa institución, porque hablan con mucho regocijo en el sentido de que también el sindicato de prensa te habilitaba ciertas actividades afines y con ciertas características que a lo mejor en otro espacio tendrías que haberlos peleado de otra forma. Seguramente. Para lograr. Sí.
No es tan idílico tampoco. Porque, pues, bueno, son colegas de los medios, pero vos lo conoces igual que yo. Vivo en un complejo lleno de periodistas. Bueno, por eso digo, Esto está siendo grabado. en algunas cosas es muy difícil también. En algunas cosas es muy difícil porque esto uno lo tiene que plantear como parte de una comisión, a la comisión, y tiene que ser aprobado ahí también, ¿no? Entonces, cuando uno por ahí tiraba, me acuerdo una vez que había una posibilidad de traer a un periodista peruano, Julio Villanueva Chan, se llama. Lo trajimos acá, se está también a la sede de Chincha. ¿Fuiste? No, me acuerdo que es el cronista también. Un cronista, sí, un cronista de alto nivel. Más caro que lo entrevistó a Sinatra en su momento, o sea, de alto vuelo, tipo. Y tiene una revista que se llama Etiqueta Negra, una revista con una edición así muy lujosa que sacan, en ese momento estaban sacando una cada 6 meses. No sé ahora, no sé si existe Etiqueta Negra todavía. Similar, no sé si conocen la revista Gato Pardo, similar a la de Gato Pardo, digamos, incluso en el perfil, el editorial, los objetivos, grandes entrevistas y crónicas, muchas crónicas, digamos, ¿no? Leila Guerriero también, como argentina, publica también ahí. Y claro, el tipo venía a Buenos Aires, teníamos un contacto, yo le leí algunas cosas, gente de Buenos Aires me habló como para ver si nos interesaba traerlo. Él había estado ahí, no sé si estaba Cipreva, ya había estado en un sindicato de prensa, no me acuerdo bien eso, en Buenos Aires, y bueno, la verdad, para decirlo con el origen de Julio Villanueva me costó un Perú. Realmente, porque no lo conocía nadie acá, de los periodistas, muy poco, 1 o 2, qué sé yo, de los que integraban la comisión directiva del sindicato de prensa en ese momento, ¿no? Quiero decir. Y no, pero que no son, bueno, de hecho, una convocatoria impresionante, se llenó ahí en Chincha, en la sede del sindicato de prensa en Santiago 34, no sé si me acuerdo de una actividad, en un lugar bastante amplio, digo, y bueno, se llenó completamente. O sea, que evidentemente, puesto enrostré un poco, pero me costó muchísimo, digo. Cuesta mucho a veces no, que esto quiere decir que aún en un ámbito idóneo, lo que estabas proponiendo ofreció cierta resistencia. Sí, exactamente. Fue así. No, o sea que no se hacía en un momento. Digamos, tuve que hablar ahí con la secretaria adjunta como para que manejara, que a ella le interesaba también, que era Estela Hernández en ese momento, y bueno, así pudimos hacerlo, digamos, ¿no? Si no, no hubiera pasado eso. Y hubo un taller muy interesante, tuvo la característica de un taller, digamos, bueno, estuvo muy bueno. Pero bueno, es así, ¿no? Digamos, todo es muy difícil. Digo, en respuesta un poco a lo que vos decías acerca de que si estás en un ámbito más o menos en este caso, entre colegas, no es tampoco así que todo sale y creo que en los espacios más institucionales, en las secretarías de cultura, municipales, provinciales, también es muy difícil. A eso te quería preguntar. Yo lo pregunto, pero ustedes por favor, pregunten ustedes, no esperen a que yo dé el lugar, ustedes pregunten desde ya. Digo, desde esa experiencia que vos tenés en el ámbito, en este caso del área sindical, pero en el ámbito público también, si bien encontrarán, por lo que decías, distintas de alguna forma, pero recién daban a entender algo al respecto, ¿no? Hay ciertas cuestiones que de alguna forma uno podría decir, con las cuales uno podría más o menos caracterizar ciertos espacios. Hay tu experiencia por el ámbito público y en aquella época también, pues la situación es otra, pero ¿qué cuestiones podrías señalar en relación a tu experiencia ahí, de lo que es el trabajo que tuviste en el ámbito público, en la Secretaría de Cultura? Acá en Cultura, acá, aquí.
Bueno, eso fue hace mucho tiempo, en realidad creo que en el año 89, digamos, ¿no? Una cosa así. Ahí había como podemos decir así, unos nuevos aires, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, salíamos de la dictadura militar, había estas ganas de empuje como para hacer cosas, digamos, que se trasladaba a todos los ámbitos desde ya, y no solo, digamos, específicamente más político, digo, no, sino en general. Acá, en el advenimiento de la democracia, había estado Rafael Rielpi al principio, y después tuvo el speech de Benedicto, y yo agarré esa parte ahí. Estaba todo bastante bien, digamos, vamos a poner unas comillas también, ¿no? Pero digo, había escucha, si uno proponía algunas cosas, no era en ese momento, como mencioné recién, no era yo el que yo podía sugerir algunas cosas o acompañar por ahí con ciclos de cine, entonces yo podía de alguna manera también sugerir algo, tirar alguna idea para que se hacía en el Parque de España en ese momento. Y empezaba todo el tema de la ecología también, todavía era muy incipiente, pero ya también había una cuestión, se empezaban a hacer algunos ciclos, no sé si estaba todavía, ¿cómo se llama? El teatro ciclo Rinaldi. No sé si todavía estaba Sergio Rinaldi. Por ahí. Me parece que no. O por ahí empezó ahí una cosa así, sí, puede ser. Pero también eso comenzaba a generarse, digamos. Y era un momento interesante, sobre todo por esas cuestiones. Estaba todo el tema de derechos humanos muy, también muy ahí funcionando, digamos, con algunas, bueno, en ese momento era un momento también muy caótico en ese sentido, porque empezaban a estar el tema de la posibilidad de los juicios, y bueno, todo lo que generaba eso, digamos, de los genocidas y los represores todavía sueltos. Fue un momento realmente interesante para trabajar en cultura, digamos. Yo hice más que nada, bueno, y lo que hacía también ahí es que ellos se editaban en una revista que se llamaba Bastomundo. Yo también colaboraba en la edición de la revista Bastomundo y escribía. Está ahora en el reservorio En la gira. Sí. Lo tiene ese sitio, AHIRA. O ahí la sí. Que es Archivo Histórico. Me parece que la República Argentina es. No sé. Es un reservorio. Eso es el RA. Sí, Archivo Histórico. Tengo la fila de revistas. Mirá, claro, porque son incunables, inconseguibles prácticamente. Y ahí están escaneadas todas. Y de paso van a encontrar colecciones completas de revistas de literatura, de cine, de historietas, de música. Y está el Bastomundo, está incompleta. Y justo dan la referencia porque se volvió una publicación mítica, digamos así. Sí. Una referencia. Yo recuerdo tener algún número, igualarlo. Sí, fue creciendo el tipo de impresión, y además con notas muy interesantes, no sé si todas, pero digo, realmente había un caudal de materiales muy interesantes, sobre todo locales, ¿no? Era también una posibilidad de tener un medio aparte de los, digamos, veníamos ahí justamente del terrorismo de Estado, y entonces publicaciones había muy pocas, casi no había acá en Rosario, salvo algún fanzine o algunas cosas más subterráneas, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Bueno, yo había participado en un grupo que se llamaba Cucaño, no sé si han escuchado ustedes. Bueno, Cucaño hacíamos una revista, un fanzine, pero tenía una circulación más restringida, digamos, ¿no? ¿Están al tanto de Cucaño, más o menos? ¿Y actuabas? Sí, era una posibilidad de hacer algo en esos momentos tan terribles,
tan duros. Pero bueno, esta revista Bastomundo viene un poco a abrir un cauce, a abrir una puerta para hacer algo, una revista que sí tenía circulación gratuita, gratuita con una impresión importante, una tapa de papel de ilustración, pesada, con buen papel adentro, y se distribuían todos los, todavía no estaba tan, no había centros territoriales todavía como hubo después, digamos, desde la municipalidad, quiero decir, ¿no? Pero se distribuían en todos los lugares, los centros municipales, digamos, ¿no? Mira, perdón que haga esta nota al pie, pero fue una de las primeras, de los primeros como contactos, digamos así, que yo pasé a tener como estudiante con lo que se hacía culturalmente en la ciudad, con lo que se hacía culturalmente en la ciudad. Esto es decir, ¿y esto qué es? No viene ahora el caso de contar mi historia de vida, pero digo, si bien Rosarino no estaba viviendo en Rosario, pero vine acá a estudiar, y veo esa revista y acá hay notas de historieta, ¿no? Y eso me interesaba, y ¿dónde sale? Esto es una revista rosarina, ¿cómo es? Y hoy, pasado el tiempo, y rememorarse uno respecto de cómo ciertos proyectos, ciertos emprendimientos que se han desarrollado, como por ejemplo una revista, y esas revistas tienen un destino, y que uno termina guardando ciertas cosas y encontrando de alguna manera después el camino propio, si se quiere. Desde esa tarea institucional, ¿no? Que llegó esa revista a mis manos, ya no me acuerdo por qué, ese número, que es el único que conservo de la publicación, y que para mí es muy importante. Pero bueno, digo, esto que vos te vas a contar y para mí... Pero además como revista cultural, que ese también es un aspecto, digo, cual se puede hacer hincapié, quiero decir, una revista cultural que puede salir de una gestión cultural es importantísimo, ¿no? Porque es un medio de expresión directo, y si responde a algo institucional, que también esa de gratuita, digamos, es importantísima. Por supuesto, como cualquier otra cosa, hay que ver cuál es el criterio y el perfil editorial de la revista, pero en el caso de Bastomundo fue muy importante en el momento, porque lo único que se consumía de la revista era lo de Buenos Aires acá, el Precio Imaginario, revistas, bueno, ahí ya que empezaba el Porteño también, después posteriormente ser 12 peces, pero en ese momento esta revista fue como un mito, si se quiere, digamos, en el contexto de la movida cultural de Rosario, ¿no? Digamos, y por la dedicación también, porque le daban mucha bola, ¿no? La gente se preocupaba porque salga, porque se reparta, porque llegue. Y eso que decís vos es cierto, porque todavía me habían comentado también eso, ¿no? Mirá, la Bastomundo yo la leía, o sea, así, también se preguntaban de dónde venía esa revista, si era... Claro que sí. Justo mencionaba la historieta, ya en otro momento, me parece ahí un poco regime, no lo voy a precisar, pero en el caso de la historieta, cuando la municipalidad saca también la revista Rita la Salvaje, claro. Y que fue una revista gratuita también de historietas que le dio cabida a dibujantes de la ciudad, y fue también una publicación notable porque, bueno, en eso a mí siempre me gustó la historieta, y apareció esa revista gratuita y yo vi a estos dibujantes, ¿quiénes son todos rosarinos? ¿Por dónde andan? Una cosa genial, ¿no? Y era gratuita. Eso me parece que fue antes de la gestión de... Fue en los 90, ¿no? Sí, ya en los 90. Me parece que en la gestión de Cantini. Cantini, sí. De Pedro Cantini, me parece. Porque después yo trabajé en la editorial con Elvio Gandolfo, y ahí ya la revista no se hacía más. Muy bueno. Sí, muy bueno. Pero eso es para, en otro momento, traer a dibujantes y hablar de por qué los dibujantes de historieta en la tierra de Fontana Rosa no tienen dónde publicar historieta, ¿no? Sí, no, Fontana Rosa por todos lados, pero los dibujantes de gracias acá no tienen cabida, es una cosa increíble. Bueno, perdón, digo, ¿quién quiere comentar, preguntar algo? Y vamos llevando también el diálogo así de forma compartida. ¿Qué les parece? Porque acá hay algo también que está dando vueltas que todavía no te preguntamos, que es la tarea puntual ya del periodista, como tal, ¿no? Pero digo, si antes de meternos en una cuestión periodística estricta y cuestiones
que hemos hablado también en las clases. Si hay algo puntual que quieran preguntar de lo que venimos hablando sobre la tarea de la gestión. No, yo más que nada quería volcar todo esto que venían diciendo al cambio digital, ¿no? Cómo lo están viviendo, cómo pudieron encontrar alguna forma de canalizar todo eso. ¿Ves que hay algo que sobrevive de todo eso o no? ¿En qué faceta, digamos, de la periodística o...? De toda la producción que se hacía en tanto gestión desde espacios públicos, sí, o de los sindicatos también, sí, y que digamos, tenían el canal abierto en ese sentido con este tipo de publicaciones y de eventos. Ahora que está todo más digitalizado, los costos se fueron para otro lado, y encuentran otra forma de hacerlo o quedó por fuera toda esta actividad. No, mira, en cuanto a cómo influyó, digamos, en las nuevas tecnologías, yo diría que en este sentido, en estos aspectos, me parece que favorablemente, porque lo que te permite es promocionar mucho más las actividades, hacerlas circular más, por el tema de las redes, por ejemplo, ¿no? Digo, me parece que es eso particularmente, ya sea desde lo institucional, digamos, de alguna Secretaría de Cultura, o de algún museo, de alguna sala, sí, museo sobre todo, ¿no? Estoy pensando quién hace gestiones culturales, digamos, ¿no? Bueno, lo del Parque de España también, el Parque de España está con la caída hace bastante tiempo, digamos, no es lo que era antes. Y aparte que creo que tiene un problema sobre todo financiero, económico, que está muy ligado a lo que proponga, en todo caso, el consulado español. Y antes estaba más abierto a la comunidad, digamos, ¿no? Un lugar hermoso, además, ese espacio. Yo creo que el tema de la nueva tecnología, en este sentido, no, permite promocionar mejor y a lo mejor llegar, por el tema de las redes, a lo mejor llegar a la gente. ¿Y existe un nivel de actividad? ¿Hay gente que produce tanto? No, ahí no, pero creo que me parece, si hablamos de los últimos años, también acá en nuestro país, ¿no? La pandemia y la debacle de estos últimos 3 años, 2 años, no hay demasiado, o sea, las cosas están resentidas en ese aspecto, digamos. Incluso yo mencioné los museos también, que los museos han tenido siempre una actividad digamos, constante, ¿no? Frecuente, con muestras, intervenciones, bueno, de todo tipo, y también están muy resentidos. Tiene que ver fundamentalmente con la situación económica, no porque deje de haber avidez y hay cuestiones también en la gestión cultural institucional, yo lo podría decir así, que de acuerdo a quién quienes son los que estén llevando adelante la gestión, jerarquizan y priorizan determinadas actividades, ¿no? O expresiones, eso es así. Entonces hay quienes les interesa darle cabida, no sé, a lo local, ¿no? A las expresiones locales o regionales, si queremos, santafesinas, o litoraleñas, no sé, digamos, ese perfil lo puede dar cada uno, digamos. Pero a veces, en detrimento de eso, por ahí se privilegian algunos aspectos que tienen que ver, algunas cuestiones que tienen que ver con traer, no sé, grandes artistas, o artistas más reconocidos, no sé si grandes, sino artistas más reconocidos, digamos, ¿no? Que aseguran que van a llenar espacios, a lo mejor, un monumento, o lo que fuera, digamos, ¿no? Eso pasa muy a menudo, es muy recurrente, es muy criticado también, pero se sigue haciendo, de acuerdo con usted. Y el lugar desde donde poder discutirlo, eso justamente son las gestiones culturales, ¿no? Por eso,
el rol es muy importante, digamos, ¿no? Porque, así como es tan amplio también, es importante desde ese lugar, digamos, que es lo que queremos nosotros, que pase en la ciudad. Y sin desmedro también de alguna cuestión que uno quiera traer, qué sé yo, no sé, banda, Sí, perdón, pero me resulta interesante también esto, que vos te reconocés, y con razón, ¿no? Como gestor cultural, más de periodista. Y esto que hablábamos recién, y que da razón a la misma carrera, encontrar la legitimación, decíamos, de la práctica, ¿no? Profesional del gestor cultural. Pero ¿cómo fue en tu caso, en tu recorrido, reconocerte en ese lugar? Porque de alguna forma es como que el lugar ahora se lo nombra, pero antes no se lo nombraba. Entonces, ¿vos cómo te fuiste localizando en esa tarea que decimos ahora era del gestor cultural, cuando antes a lo mejor no tenía ese nombre, o cómo era que de alguna forma ocurría esto, ¿no? Es decir, si es que más o menos lo podrías precisar? Sí, a ver, yo antes soy periodista cultural, y ya un poco estaba en esas lides, digo, en lo cultural, que tiene que ver fundamentalmente con la curiosidad intelectual que uno tenga, digo, ¿no? Eso es así, digamos, ¿no? Y me atraía también, porque además veía que algunas cosas podían se podían hacer de otro modo, o había esto que vos mencionaste antes, acerca de los historietistas, de los dibujantes, que no se les da bola, no se les da bola en una ciudad, un ícono como Fontana Rosa, por ejemplo, ¿no? Digo, pero así como con la música, con expresiones musicales también pasa, ¿no? Y con el cine, con realizadores locales, la plástica podría decir que tuvo siempre como un circuito más propio, ¿no? Que tiene que ver con espacios de arte, galerías, y con mucha gente que se ocupa también de darle cierta movilidad. No tanto de lo institucional, sino más bien de lo privado, si se quiere, ¿no? El teatro también, al teatro también lo tendrían que atender mejor desde lo institucional. No se hace. Y en el teatro realmente que hay muy buenas expresiones teatrales acá en Rosario, gente muy talentosa, desde actores a directores. Bueno, lo que quiero decir es que también se tienen que ocupar ellos mismos de mover la cosa, porque tampoco hay mucha, no hubo mucho. El tema de la comedia, que recién hace un par de años están generando un espacio de concurso para obras, entonces ahí se van dando las obras, pero eso pasó después de muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Entonces digo, por un lado va todo el tema de la curiosidad que uno tiene por las expresiones, digamos, ¿no? Más allá que después uno, me olvidé de la literatura, pero la literatura también tiene otro circuito. La literatura, podemos decir ensayo, tiene como otro circuito, está la parte académica que también de alguna manera permite una circulación distinta, y no se está atado tanto, a lo mejor hay muchos concursos, certámenes, a lo mejor se está atado tanto a lo que pase cuando lo local, digamos, ¿no? Si bien la editorial municipal tiene hace concursos, hay en la provincia también un concurso que es de poesía, de literatura, de ensayo, desde hace mucho tiempo, digo. No está tan atado a lo que pueda pasar, al apoyo que debe tener, al apoyo y a hacerlo sostenible desde el Estado. Es una tarea importantísima que tiene que tener el Estado, ¿no? Tiene que cumplir, digamos, ¿no? Y tiene que interesarse además. Así como se interesa por otras cuestiones también muy importantes, yo creo que la cultura es un elemento esencial, digamos, ¿no? Pero digo, todo tiene que ver, como decía antes, con quienes estén en esa cuestión. Y mi llegada un poco, respuesta a tu pregunta, dentro es esa,
una deriva, si se quiere, digamos, ¿no? Cuando me ofreció el pitch de Benedictine ahí, yo ya estaba colaborando en Vasto Mundo, y me dice, ¿por qué no venís? Porque ya Viviana me sienta que también querés venirte unas mañanas, y así empecé. Un poco así. Y ya en la experiencia del sindicato de prensa fue distinto ahí porque, bueno, había ese lugar, estaba en ese momento, había una renovación de la comisión directiva del sindicato y ese espacio no estaba ocupado, o sea, nadie lo quería agarrar, aparentemente. Entonces dije, sí, me interesa. Primero un poco me interioricé acerca de ver si iba a haber posibilidad de hacer cosas, digamos, también, ¿no? Y que no quedara como dibujado ahí en una silla. Cuando había algo, digamos, no me lo aseguraron totalmente, pero que sí, que la idea era justamente renovar algunas cuestiones en prensa, digamos, bueno, sí, vamos. Y estuvo bueno, eso realmente fue muy gratificante la experiencia. Es como, me parece también un poco ir reconociendo, dándose cuenta de qué se necesita hacer y hacer. Digo, en ese recorrido que vos has tenido, y que a la vez eso fue delimitando con pares, colegas, desarrollando de manera similar en distintos ámbitos artísticos, culturales, desarrollando de manera similar un poco esas preocupaciones, cómo poner en ejercicio lo que uno quiere, cuáles son las maneras, hasta que finalmente un poco el campo fue cristalizando, me parece también. Ojo, un poco la lectura que yo hago muy por arriba y muy genéricamente, ¿no? Yo se los derivo a ustedes que están realmente en el tema. Uno habla, y más puntualmente, en mi caso, desde la experiencia ilustrada, como les he dicho, que tengo lo periodístico en sí, y cómo puedo más o menos percibir el ámbito de la gestión desde la tarea de uno. Pero al escucharte hablar a vos, así como otra gente y demás, digo, ahí hubo todo un recorrido que hizo posible que ahora, por ejemplo, estemos reunidos y nombrando la necesidad de esta área que es la de gestión cultural y que el Estado tiene que estar presente, y no solo el Estado seguramente, pero podemos reconocer cuáles son las necesidades, las preocupaciones para llevar adelante las distintas tareas, ¿no? Conforme después, bueno, la especificidad de cada uno. Totalmente. Y me parece que la cuestión también ahí a tener en cuenta es también esto de que debe llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces uno ahí puede pensar en la idea de gratuidad, lo que uno propone, digamos, cómo hacerlo viable, cómo hacerlo posible. En eso también uno tiene que tener, es otra cuestión que hay que verla, pensarla, digamos, ver a quién puede tocar, digamos, en el órgano privado para conseguir sponsoreo, para traer a hacer alguna actividad cultural que sea gratis, que sea para la mayor cantidad de la comunidad, para la mayor cantidad de gente posible. Pensando en términos de servicio, ¿no? Digamos, a ver, esto que a mí me interesa y que está bueno y que está siendo reconocido, tiene sus resultados, tiene un feedback, esto funciona, puede tratarse de una persona o de lo que sea, digamos, de cualquier expresión, ¿no? Pero vamos a hacerlo lo más abierto posible. Nosotros, uno de los logros ahí que hubo en el sindicato de prensa fue el armado de unos talleres y unos cursos de cine. Hicimos, bueno, nosotros hemos comentado, lo hacíamos con Gustavo, con Pablo Romano, también en el espacio de Pichincha del sindicato de prensa, que conseguimos que el Ministerio primero probamos el Ministerio de Cultura de la Nación, no nos dieron bola. Y después llegamos al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo todavía armamos una carpeta, un proyecto, lo llevamos, ahí nos sentamos, hablamos. Y nos contestaron que sí, que les interesaban, entonces hicieron una especie de becas para alumnos, para quienes quisieran asistir a los talleres. Y la verdad que fue una experiencia porque nos dejaron trabajar libremente. Trajimos un montón de gente, todos cantantes, pasamos sus películas, se los traíamos, dialogábamos con la gente, hicimos unos talleres muy interesantes, son talleres de documental de creación, sobre todo, es un poco la idea que nos interesaba. Y trabajamos muy bien, durante
3 años trabajamos con esos talleres, 2 años y medio para tener. Bueno, se vino todo, como suele pasar, pero estuvo muy buena la experiencia. Digo, para tener en cuenta también que, digo, en la gestión uno tiene que pensar qué cosas son, y no traer, qué sé yo, solo a Fito Páez, digo, no solo a Fito Páez, no, es así. Parece que hay otras cuestiones también que pueden tener otra inserción, digamos, más directa, que pueden servir mucho más, digo, sin tener el Fito, digo, que uno le puede servir una canción de Fito Páez, pero bueno, no sé, son cosas distintas, me parece. Pienso a la vez la ciudad en la cual estamos, que con todas las críticas que tenemos que hacer, pero que es extraordinaria a la vez. Estamos en un momento, bueno, en el momento que es, y qué sé yo, no quiero andar tanto en esto, pero sí, en toda esa semblanza que vos venís haciendo desde los lugares que viniste ocupando, lo que viniste desarrollando, cuando hablabas de ese momento ahí, habiendo salido de la dictadura y en derechos humanos, estaba todo también por hacerse, y había ganas, qué sé yo. Y pienso también siempre en Rosario, como ese faro que ha alumbrado un montón de proyectos y posibilidades. Algunos prosperaron más, otros menos, y ahora estamos en un momento que no sé muy bien cómo definirlo, pero que no deja de ponerme contento con todas las falencias del caso, pero no deja de ponerme contento respecto de la ciudad que es, porque siempre tiene espacios, que hay que construirlos también, o por lo que decías recién, ir por los lugares quizás menos pensados y lo que fuere, pero hay siempre fuerza dinámica y gente con la cual uno puede contar y hacer, aun cuando el contexto no sea el más apropiado, pero es una ciudad que se está haciendo. Sí, absolutamente, pero además eso también es reconocido incluso por los porteños, que tanto lo reconocen, digo, que realmente acá hay una movida, siempre hay una movida cultural muy interesante, ¿no? O sea, el juicio de valor que uno pueda hacer sobre las distintas expresiones, digo, ¿no? Pero funciona muy bien, funciona mucho. Siempre hay en algún lugar, incluso digo, siempre hay mucho talento por descubrir también, que circula así muy underground, digamos, ¿no? La cosa por ahí se interesa. Pero eso está bueno, ¿no? Pensar de pronto, si no es la tarea del periodista, del gestor, digo, esto de que hay mucho talento por descubrir, y qué pasa cuando nos salimos vamos a poner el mismo ejemplo, de Fito Páez, y vemos qué más hay alrededor, y hay un montón más alrededor. Y a lo mejor ahí está la cuestión, ¿no? Ver qué es lo que se puede hacer a partir de todo esto que nos rodea y que hay, y que está más allá de esa punta de la esfera, que es lo que siempre vemos, mientras que por debajo hay toda una gran plataforma de gente y de movimientos que además a veces es invisibilizado también. Vos además, Sí. no, o sea, arrancaste en el mundo, digamos, en periodismo a escribir desde ahí adentro, digamos, lo ando. Y Bucaño éramos un grupo super under, no se podía hacer nada. Así que, sí, a mí siempre me gustó más, me atrajo más esa faceta, digamos. Después por cuestiones que tienen que vivir y comer, entonces uno amplía y anda por otros andariveles, digo, ¿no? Pero sí, esa experiencia también fue toda así. Ahí estábamos en dictadura, no había posibilidad de hacer mucho, y además había no solo una idea de resistencia, sino de activar, digamos, ¿no? De hacer cosas poniendo de relieve, no voy a decir denunciando, digo, porque no sé si era tan así, ¿no? O alguien que nos escuche la denuncia, porque no existía eso en ese momento. Pero sí intervenciones muy concretas, públicas, en distintos espacios, como para alterar esa parecía zombilandia esto, ¿no? Todo era zombie, digo, en ese momento de entrenamiento, o sea, estaban todos así con las anteojeras, y los que no estaban muertos o desaparecidos, la gran mayoría, y otros estábamos escondidos y hacíamos algunas cosas. Era un poco así. Después como uno va, qué sé yo, te vas abriendo, ¿no? Pero digo, también, me parece que lo anda siempre termina de alguna manera. Yo creo que el rescate hay que hacerlo, digamos, ¿no?
hay que hacerlo público, digo, porque ninguna expresión está pensada nada más para que quede capturada entre nosotros, este grupo, digo, ¿no? Me parece que necesita de una ampliación y de un rescate justamente, ¿no? Para que eso pueda verse. Las bandas de rock son de rock o de indie, pop, rock, de una onda así, digamos, son un ejemplo, digo, hay un montón de bandas que suenan muy, muy bien. Nada, ni hablar de que viven de eso, digamos, ¿no? Pero tampoco pueden salir de un circuito. Están muy buenas algunas, ¿no? Yo ese rescate a veces lo hago en Barullo, por ejemplo, ¿no? Una revista cultural. Escucho algunas bandas que no tienen otro medicamento por ningún lado, digamos, ¿no? O sea, no tienen ninguna posibilidad, digamos, de que alguien comente algo de la banda, digo, eso pasa muy a menudo, digamos. Y bueno, el teatro también es un ejemplo. El teatro hay cosas muy interesantes que no pueden salir de Rosario tampoco, que son puestas que tranquilamente podrían circular, girar por todo el país, o bueno, incluso los países limítrofes, no sé, de mucho nivel, digamos, ¿no? Más allá, digo, de que sean nivel en cuanto a la concepción de la apuesta. Y no pasa, me parece. Bueno, ahí está también la función un poco de periodismo cultural, ¿no? Ahí entraría también el hecho de estar también ahí viendo qué hay, qué está pasando, y bueno, tratar de cosas. Ahí estamos en el tema mismo ya del periodismo cultural como tal, que también podemos decir que es una categoría que encuentra un nombre reciente, no tenía ese nombre, pero tampoco sé si lo necesitaba, pero de todas maneras puede ser sí. Lo que pasa es que a ver, la sección cultura siempre estuvo dentro en los periódicos, estuvo siempre dentro de espectáculos. Espectáculos y cultura. Espectáculo primero y cultura después. Pero era así, espectáculos y cultura. Entonces, como que tenía un segundo lugar. ¿No? Y si bien a lo mejor compartían los pasos, digo, las tensiones posibles que hacen en cada medio, pero siempre funcionó ahí adentro, digamos, salvo publicaciones culturales específicamente, ¿no? Pero en los medios siempre fue un poco así. Y no, bueno, reconocerte, sí, como periodista cultural, no creo que esa clasificación esté haya sido impuesta en algún momento de algún lugar, no lo creo, digamos. Sí hay periodistas que hacen periodismo cultural, se dedican exactamente a eso, ¿no? Digamos. Sí, Juan, pero sí, terminamos. No, digo, que tiene que ver con un sentido bien amplio de tomar. Más allá de que uno no sea un experto en todas aquellas expresiones, digamos, dentro de lo artístico-cultural, porque acá estamos hablando más de lo ligado también a lo artístico. El aspecto cultural también tiene otro costado también, ¿no? Que tiene que ver con otras actividades. En algunos puntos puede tocarse con la formación y la educación, se toca bastante, digamos. Hay un diálogo, conviven de alguna manera. De esto que hablamos es un poco más expresiones artísticas, que digo, que es así lo cultural neto sería, pero también lo cultural tiene un sentido mucho más amplio, ¿no? Los encuentros con, qué sé yo, distintas, con jóvenes o con quien sea, encuentros para hablar de algunas cuestiones sociales, políticas, también eso puede catalogárselo de un encuentro cultural también, porque hay ida y vuelta y porque se toman distintos aspectos. Creo que lo cultural engloba todo, ¿no? Que somos seres culturales, es un poco eso, ¿no? Estamos permanentemente en contacto con eso. Algunos más interesados que otros, pero digo, estamos permanentemente en contacto. Entonces digo, más allá de que uno sea
interesen más algunos nichos más que otros, digo, pero la idea es tener también una cabeza más abierta, digamos, y ver qué está pasando. Eso. Después uno empieza, el periodismo cultural uno empieza a sacrificar, digamos, ¿no? Yo también hice mucho periodismo de espectáculos. ¿Qué quiere decir periodismo de espectáculos? Hacer espectáculos es hacer notas a los artistas que vienen, a los locales o extranjeros o de porteños, ir a cubrir los shows o espectáculos, que es un laburo así arduo. Bueno, yo hice ya hago crítica de cine también, pero eso ya es un interés más particular, digamos, ¿no? Más específico. Después lo que pasa es que justamente por esas cuestiones más de piel, más que uno siente, donde se siente que son las que lo llaman permanentemente, no puede ocuparse de todo, eso es así, no se puede ocupar de todo, es inútil, digamos, ¿no? Sí, cuando vos tenés, estás trabajando para un medio y tenés que cubrir determinada cuestión. Yo trabajé, por ejemplo, para Canal 5 en una época y ahí no hay posibilidad ni siquiera de elegir. Hacía espectáculos, bueno, era un trabajo que necesitaba hacerlo por una cuestión económica, digo, y ahí, no sé, podía cubrir Stanley Clarke, que es un bajista norteamericano, al chaqueño para vecino, un horror, pero para mí, digamos, ¿no? Pero era eso. Entonces hay una récord súper amplia. De todo hay que tener, alguna cosa, porque después tenía que escribir algo o tenía que ir a cámara, por eso cuando cubríamos los shows, salíamos y grabábamos algo, alguna cosa tenía que decir, digo, ¿no? Saber cómo era el folclore del chaqueño, por ejemplo, ¿no? Esas cosas así. Pero después uno va privilegiando y trata de ir acomodándose un poco en aquello que si no hay sufrimiento. A propósito, ¿No tenés fines de semana además? Claro. Mencionaste Canal 5, pero habías mencionado el diario Democracia, ¿no? Sí. ¿Y qué? En el diario Democracia trabajé muy poquito. En el diario, bueno, donde trabajé 3 años y medio, pero hasta el cierre, el diario Rosario. En el diario Rosario, Sí, también. sí. Y en el Ciudadano estás ahora. Y en el Ciudadano estoy desde el inicio. Fíjense, de pronto es como también interesante esto de particularizar nombres de diarios que es como que tenderíamos a pensar que más allá de la capital nunca hubo nada, ¿no? en nuestra ciudad. Y no, hubo varios medios y así como los hay también ahora, pero un tanto siempre opacados por la capital, ¿no? Porque el Ciudadano está, y así como está Rosario 12, los Rosario 12 son dos pliegos dentro también de Página 12, digo, no deja de ser eso también, ¿no? Es una cuestión. Laboro particularmente, digo, la hegemonía que hubo y hay todavía y subsiste, ¿no? Y ahora mucho más, ahora hay una concentración terrible porque el dueño de la capital es el dueño del Canal 3, el dueño de todo, digamos, todos los medios. Muy difícil, exactamente. ¿Y cómo es el trabajo también un poco de gestión ahí dentro del Ciudadano ahora que son cooperativas? Difícil, muy difícil en el trabajo de la cooperativa, porque hay que entender de qué se trata la cuestión cooperativa, ¿no? Esa cuestión donde ya las jerarquías no existen como antes, el trabajo periodístico es muy verticalista, De hecho, por momentos podemos decir que tiene que serlo porque si no, el diario del otro día no sale. Si estamos discutiendo 4 horas acerca de una nota, nos quedamos sin diario el otro día, así. Pero eso de alguna manera también cala muy hondo, ¿no? En la relación de la gente. Y después cuando hay un cambio brusco, donde desaparecen las jerarquías y todo se amalgama más, hay que tener una conciencia de cómo es ese tema, cómo funciona y qué tarea uno tiene que desempeñar, ¿no? Cuando ya la cuestión de producción productiva se da en esos términos. Y ya no que alguien viene y dice, che, haceme esta nota, o mirá, hoy hacemos un sumario, hay que hacer tal y tal nota.
ya ahí no se discute de otra manera, y hay que aceptar, digamos, lo que se decide en una aceptación tácita de que no hay que poner, no hay que enojarse cuando alguien tiene que hacer algo, cuando dice que hay que hacer esto en determinada cantidad de tiempo. Pero la gente confunde esas cosas, se cree que todo ahora es igual, todos pueden decidir todo, y no se puede. Incluso en cualquier espacio cooperativo, de producción cooperativa, no existe esa igualdad total. Existe en los términos de decidir acerca del rumbo y de la dirección que uno quiera darle a ese emprendimiento, pero no en cuanto a la función productiva del emprendimiento, porque si no, no se hace, no hay forma. Por supuesto que hay que tender al diálogo, que la cosa sea más amena, de trabajar mejor, donde ya no hay patrón. Pero sí hay como una especie de niveles no voy a decir jerárquicos, pero que deciden, niveles de decisión. En realidad es eso, niveles de decisión. Y que hay que aceptarlo como tal, digamos, ¿no? Y es muy difícil, porque la gente pasa a confundir la cuestión, se bandea, se va del otro lado. Entonces todos son a veces un problema, cuestionan todo. ¿Cuántos son ahora en el diario? Más o menos. 50 y pico, me parece, con administración y ventas también. Sí, porque en la redacción, administración y ventas no hay mucho más. ¿Y están funcionando como cooperativa desde qué año? 2016, desde que se fue Indalo, que fue la última empresa que estuvo a cargo del ciudadano. Bueno, que fue cuando lo perseguían a Cristóbal López y Fabián de Sousa, para que lo metieron en cara. El macrismo. Bueno, ahí ellos se desprendieron, ellos tenían el Ciudadano, habían comprado el Ciudadano, el ámbito financiero, el Buenos Aires Herald, 2 radios en Entre Ríos, una en Victoria y una franquicia del Tribuno, que es un diario de Salta, pero ellos tenían la de Tucumán. Tenían todos esos medios en el interior, parte de C5N. Y bueno, cuando empezó a hablar de Vázquez, se empezaron a deshacer de los medios del interior, se quedaron nada más con el ámbito. El Buenos Aires Herald dejaron de salir en papel y quedó como un diario digital, nada más, una web. Y los demás del interior se hicieron. Debo decir que realmente a nivel empresarial nosotros tuvimos experiencias, esto no viene en cuento de lo que estamos hablando, pero ya que te lo digo, tuvimos experiencias muy fallidas en el diario con el tema de los empresarios, los delincuentes, digamos. Pero con Indalo no tuvimos esa experiencia, pagaron las indemnizaciones. No sé si hablar de los empresarios no se sostiene mucho. Bueno, pero ahí pasó y eso nos permitió, y esto quería decir, ¿no? Eso nos permitió también vivir 6 meses sin cobrar un mango y armar la cooperativa. No fue poco. Algunos teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Ahí la hueva del canal, no sé, pero quiero decir, eso permitió también el armado de la cooperativa. ¿Quieren hacer una consulta? Sí, ahora que ya estamos por este derrotero de la redacción y del diario, nada, preguntarte un poco cómo nos puedes contar cómo es tu tarea o cómo sentimos que es tu tarea de escribir puntualmente. Bueno, en este momento yo tengo como una página cultural que la uso para, sobre todo para cuestiones más vinculadas a la literatura, porque no tiene el espacio de la literatura en el diario, no sé, esa página. Sí en la web, ¿no? La web nos permite, por supuesto, vender un montón de cosas, pero lo que sale como página cultural en el diario, porque no sale en papel todavía,
tengo una página ahí que la hago toda esta semana. No estoy haciendo crítica de cine ahora. Sí escribo algunas cosas, algunas contratapas vinculadas al cine, digamos, de distinto tenor. Podría ser, no sé, de director, un autor. Tenemos una página de series también, que sale cada 15 días. Series también más seleccionadas, digamos, ¿no? Digo, muchas que no están en Netflix, quiero decir, no están en otras plataformas. Algunas series más interesantes, ¿no? Otras propuestas, que no hay mucho para ver, pero aparecen cosas, y hay cosas. Y después hago otra cosa que la hago porque hay que hacerla, porque una fuente de ingresos que son suplementos. Hacemos suplemento de educación, que se llama Septiembre, un suplemento de trabajo y de vinculación con el gremio que se llama Mundo Laboral, un suplemento que abarca la región periférica de Rosario en sus distintas cuestiones, incluso culturales, que se llama El Regional. Otro que empezamos ahora, que es de Roldán, que es de la localidad de Roldán, que se llama El Roldanense. No lo pensamos mucho. Y después tenemos uno que sale, a veces no sale todos los meses, que es Mundo Cooperativo también. Y teníamos uno que lo hacíamos con la Facultad de Ciencia Política, que se llama El Ciudadano Global, que eran sobre todo notas, sobre todo de política exterior, digamos, ¿no? Bueno, yo edito todos esos suplementos y a veces escribo alguna nota que me interesa, algún tema en particular. Bueno, sí, algún tema en particular, pero mi tarea más que nada es el armado y la edición de los suplementos, que salen mensuales. ¿Tenés todo un laburo? ¿Es esto un laburo? Sí. No, acá fuera de otro, nada más. Y hago 2 páginas diarias también, ¿no? Son en esta una contratapa y una página 2 que también son, ahí escribo algunas cuestiones que me interesa escribir sobre política también, un poco dar un panorama de cómo está la cosa acá. Pero no lo hago a menudo, eso lo hago cuando tengo ganas de escribir y hay una cuestión, o sea, que una nota se queda 15 o 20 días en este panorama incierto que hay ahora con los candidatos y el enigma de qué es lo que va a pasar. Ahí escribo alguna nota a veces, si no tomo materiales de agencias o de colaboradores. Tenemos muchos colaboradores en el diario también, trabajan en distintos temas que nos interesen, digamos, ¿no? El perfil, tratamos de mantener un perfil en las páginas. La cuestión del perfil del diario también, ¿no? Que siempre es un diario más abierto, más atento a un montón de actividades, de expresiones que a lo mejor los medios más hegemónicos no le daban, parecido en eso a Rosario 12 también, digo, en ese sentido de la bola de algunas cosas que nuestros medios por ahí no parecían tanto, ¿no? Con esa concepción, con ese concepto ahí, pero bueno, son tiempos muy difíciles, muy difíciles. La tarea periodística también está siendo reconocida como debiera. En ese sentido, y puntualmente el periodismo cultural en la ciudad, ¿qué lectura podés hacer? Digamos, Rosario es cocina cultural, que sabemos, etc. Pero el periodismo acompaña, está en una especie de, o está un tanto desfasado. ¿Qué apreciación tenés al respecto? ¿Vos decís el resto del periodismo que no? Digo, en relación a lo que es el ejercicio del denominado periodismo cultural en nuestra ciudad, si está a la altura, digamos, de lo que la ciudad culturalmente promueve, o estamos un tanto, digo, o desfasados, o no, o desorganizados, o no tenemos una
Digo, con alguna certeza de eso. Yo me parece que por ahí creo que habría que estar un poco más atento también, pero hay como una, y esto tiene algo que ver un poco con lo que yo venía contando recién, digo, ¿no? Hay también una diversidad, uno tiene que ocuparse de un montón de cosas, ¿no? Es decir, no es lo mismo que vos te hagas, desarrolles una tarea específica, la de periodismo cultural, concreta, que te dediques a eso, que puedas escribir tus notas, entonces estés buscando y sepas, estés atento, porque hay cosas que se pasan, digo yo, uno tiene, te llegan 200 cosas a los grupos de WhatsApp y vos decís, che, esto qué bueno que está, y lo agendaron, tenés agenda, que se te toma todo el tiempo. ¿Pasa eso? ¿No? ¿Te pasa? Debe pasar lo mismo. Pasan esas cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo que no se tiene desde los medios no se tiene, no se tiene muy en cuenta eso. Es más una tarea, te diría, que parte, digamos, de una inquietud más personal, digamos, realmente es así. Si nosotros hablamos de quienes hacen eso sabemos que es así, gente que se ocupa particularmente de atender algunas cuestiones porque les gusta, porque quiere que aparezcan, pero no sé si puede abarcar todo. Me parece que en ese sentido no, los medios no está todo muy comprimido, muy achicado, y no hay posibilidades. Uno creo que uno hace más o menos lo que puede, digo, ¿no? Tendría que haber más espacios también de publicaciones, páginas web también que es así, la web está buenísima, pero digo también hay poco que se ocupen de algo y lo lleven adelante, lo desarrollen, lo sostengan en el tiempo. Tampoco pasa mucho acá, ¿no? Hablando de lo local, ¿no? Situándonos más en lo local. Me parece que estamos un poco en ese trance, digamos, ¿no? Y el periodismo cultural sobre todo. A lo mejor esto no pasa con el periodismo deportivo, periodismo político, y más o menos, Sí, pero pienso también que el periodismo deportivo es siempre y cuando sea fútbol y siempre y cuando sea central y nulo, quizás, ¿no? Digo, si bien siempre hay una cosa más permeable y se puede llegar a trabajar a lo mejor un poco más y mejor dentro del específico de lo deportivo, pero hay deportistas a los cuales la ciudad no se le da ni pelota, periodísticamente hablando, y cuando antes se lo hacía, también dado el caso. Sí. Hemos hablado algo al respecto, digo, con el tema mismo de box, que lo traías a la colación, digo, hemos tenido periodistas de box en Rosario. Sí, totalmente. Y box no dejó de haber periodistas, es una cosa muy, muy rara. Pero bueno, creo que ahí es una cosa que uno no la puede localizar en un único factor, es todo un entramado y vamos haciendo lo que se puede, lo que no significa justificarnos tampoco en ese sentido. Digo, el tema es que al no tener los espacios, digo, vos podés hacer mucho, pero ahí va a quedar en un solo lugar en todo caso, ¿no? Uno podría hacer que eso circule de otra manera y sin embargo no queda restringido a lo mejor a un solo espacio, a un solo medio. Incluso te diría que, digamos, la concentración de medios lo que hace es coarta un poco que digamos que haya más posibilidades, ¿no? Pero también los medios más independientes han tenido desde siempre, digo, pero problemas no resueltos, digo, ¿no? Porque yo decía algo del ciudadano hace un rato, qué sé yo, pero que también es muy difícil hacia adentro, ¿no? También ver en qué cosas tenemos que hacer hincapié y por qué nos interesa eso, ya que no tenemos a nadie que estemos regidos por una pauta, que si entra a determinada cantidad de dinero y bueno, hay que hablar de esto o no hay que hablar de esto otro, digamos, eso que no estaría sucediendo, digamos. Pero también hay como una cuestión, digo, de replantearse qué es lo que a lo que uno le quiere dar ese espacio, ¿no? Eso pasa en los que son
más acotadas, digo, de poca gente. Bueno, con el Eclipse, nosotros reeditamos una revista, teníamos una revista con un grupo de colegas, de organizadores incluso, que se llamaba El Eclipse. Está también en AIRRA, está ahí mismo. Y bueno, ahora, después de 20 años, la revista la tuvimos del 98 al 2000, y decidimos reeditarla en la web, hacer una revista web porque no es posible hacerla en papel, digamos, ¿no? Y además habíamos hecho una revista muy bien impresa, digamos, se merece una revista de cine. Pero no, bueno, hay que sostenerlo y es muy difícil, se pone muy difícil, ¿no? En estos tiempos producir notas permanentemente, no tenerla actualizada. Hicimos como ahora recién estamos armando como otro bagaje de notas, pero es muy complejo, ¿no? Es así, ¿no? Tenemos que hablar al respecto. Hay gente que sé que va a trabajar. Está buenísimo. Pero sí, yo creo que la tarea, digo, que ustedes están haciendo esto, digo, ¿no? La gestión cultural es fascinante, ¿no? Sí. Muy interesante. Sí, totalmente, sí. Creo que eso es algo que me puede hablar de subrayar y que es muy atractivo el ámbito, y para cuestiones que más o menos hemos hablado también, ¿no? Para la misma escritura, el abordaje periodístico, si no la escritura de otro formato también, uno piensa mejor habitualmente por el formato de la escritura, pero nos abre un abanico de posibilidades que en otros formatos a lo mejor es un poco más, no sé si decir estandarizado o acotado a los formatos periodísticos como hay que trabajar, ¿no? Pero lo cultural nos permite, digo, si no es una crónica, si no es hasta una entrevista, si es una crítica, si es una semblanza, si es un perfil, o si es una nota que no se la que escribir, a veces ni siquiera tiene una forma determinada y la vas sí, exactamente, la vas encontrando mientras escribís. Hay un disfrute que es diferencial, me parece. Sí, es importantísimo, creo yo, o sustancial en todo caso, ver y leer mucho con un abanico lo más amplio posible, digamos. Y si es posible, bueno, si uno hace periodismo también, escribir, por supuesto, digamos, ¿no? Así, digo, bueno, uno se ciñe más a lo que resulta más atractivo y quiere hacer eso, digo, ¿no? Yo me acuerdo que escribía sobre teatro, por ejemplo. Me gustaba escribir sobre teatro. Estaba bueno escribir sobre teatro. Bueno, ya se dedicaba también a escribir sobre teatro, ¿no? Estaba tipo para escribir sobre cine, ¿no? Hacer notas o no sé yo, pero abrir la cabeza, a muestras, saber cómo es el tema de la circulación de las obras de arte, ¿no? De la pintura, de la plástica, de las instalaciones. Eso pensaba, perdón, cuando dijiste que antes cuando hablabas de no hay fines de semana, cuando escribías el suplemento de espectáculos, que ibas a ver todo. Tenés que saber de todo, tenés que investigar, tenés que, para sentarte a escribir, ¿no? Sobre circulación de obras de arte, o bueno, si veías teatro y te interesaba sobre teatro, pero si ibas a escribir sobre música, digo, hay que sentarse también a hacer una mínima investigación para sentarse a escribir, ¿no? Y hacer una crítica, o una crónica, o bueno, un trabajo previo también. Sí. Una crónica por ahí la podés hacer con menos elementos, porque es un poco contar lo que estás viendo, lo que pasó, cómo fue el suceso artístico de lo que se tratase. La podés hacer con una crítica, ya no tendrías que tener, hay quienes las hacen sin nada. Me gustó, no me gustó. Claro, pero la idea es esa, es tener más elementos para hacer una crítica, digamos, y la tradición hasta, digamos, los nuevos lenguajes, no sé, hay muchísimos elementos, digo, ¿no? Pero sí, es así. La crónica también hay que hacerla siempre hay que investigar, hay que leer, me parece que es así. Eso es lo que permite además que ese material sea un poco más atractivo. Después, el juicio menor puede ser de cualquiera, digo, ¿no? Te puede gustar, no puede estar de acuerdo, pero sí tener la mayor cantidad de elementos posible, digamos, ¿no? para el desarrollo de esa
sí para vivir, sí. Y para ver también, digo, ¿no? Claro, porque no es lo mismo sentarse a ver, No, ver, claro. que sentarse a ver para después hacer una crítica. Totalmente, sí. Me Sí, parece sí. que hay otra mirada. Sí, incluso yo te diría, mira, que para el disfrute, vamos a dar ejemplo de una película, digo, pero si vos tenés más elementos para cuando te vas, te sentás en la sala o te vas en una plataforma o en tu casa, tenés más elementos para ver esa película, de quién es el director, del género, de todo lo que tiene que ver, digamos, la vas a disfrutar mejor, que es así, vas a ver un montón de cosas que de otro modo no ves. Se trata de eso, ¿no? Parece que eso es... Que es un lindo lugar periodístico en el sentido de comunicar eso también. Quiero decir, ¿no? Claro, eso es fascinante. No porque uno se ponga en maestro escuela de nada, porque sería el peor lugar, sino también hay algo ahí que uno sabe que es algo, no sé si decir objetivo, pero que hay cuestiones que son objetivables en el sentido de que si uno se las apropia al parecer, entonces, como decía recién, ¿no? Tiene un fundamento. Y procurar en la medida de lo posible que eso esté en juego como para poder compartirlo, justamente, como herramientas mismas, ¿no? Para socializar esa relación, no para decirle al otro, esto te tiene que gustar, porque a mí me gusta, porque no sé qué. Sino tener ciertas cuestiones ahí que socializar, compartirla. En todo caso, yo te diría que el gusto crítico tiene que quedar lo más solapado posible. Pero acá ya nos meteríamos en el terreno de la crítica, que otra cuestión. Digo, pero es así, un poco quiere eso, digamos, transmitir un poco esos recursos, herramientas, para hablar de eso, ¿no? Porque a uno se los han enseñado y uno sabe que la vida de uno cambió gracias a eso y bueno, por eso también compartirlo, ¿no? Sí, sí. Es una linda manera. Has aprendido en algún momento, sí. Vas a la experiencia también, ¿no? De ver y de captar algunas cosas, ¿no? La cabeza de uno se va ampliando, ¿no? Y puede ver cosas que antes no veía. Y la escritura misma también, el desarrollo de la escritura, ¿no? Encontrar cosas, la forma de decirlo, la forma de escribirlo, digamos, ¿no? Las críticas fundamentales, sí, muy importante. Y que a uno le paguen una buena guita para poder tener el tiempo para hacer Sí, eso se debe ya. Tiene que escribir un montón de cosas que no vinieron. Quiero escribir de todo, pero no de esto. Yo quería justamente preguntar eso. ¿Qué pasa cuando toca escribir y algo que uno no quiere escribir? O sea, alguna sugerencia. Hay que tratar de no estar en ese lugar primero, digamos, ¿no? Pero si te toca, bueno, hay que hacerlo de la forma más decorosa posible. Digo, también uno quiere decir, para que no sea, digo, vos, a ver, se puede escribir bien de cualquier cosa, de mi modo de ver. Se puede escribir bien, creo yo, de cualquier cosa. Se puede captar un poco el espíritu de lo que sea y darle una vuelta y ver incluso si no te seduce nada de eso, ¿por qué no te seduce nada de eso? Digamos? ¿Por qué algo vos lo considerás? No, la verdad que es un poco el pedo de esto, digo. También encontrar ese formato que te permita decir eso, salvo que a vos te baje la línea y te diga, mira, tenés que hablar de cocina y tenés que hablar muy bien, tenés que halagar todos estos platos, esta no sé, corriente culinaria, no sé qué sería. Tenés que hablar bien de esto, no sé, salvo que tengas una consigna de ese tipo. Digo, de todo se puede encontrarle a aquello a lo mejor que tampoco te guste, ¿no? Que te mandan a cubrir una nota, qué sé yo, no sé, policial, ¿no? A lo mejor te gusta, vamos a hacer un policial. Pero por ejemplo, lo que te da eso, te dan más elementos también, te abre un cauce distinto. Por ejemplo, vos podés, lo policial es muy interesante para escribir, te da una cantidad de recursos y herramientas enormes. Depende del enfoque que vos le des, digamos, ¿no? Digo, pero todo tiene que ver, yo creo que
a través de la escritura uno puede encontrarle un lugar a eso que, bueno, te lo mandan a hacer y no te gusta. Eso puede pasar en los medios, puede pasar. Generalmente pasa que uno se inserta en un medio más o menos con alguna cuestión que le interese. Después, si te toca el todoterreno, te toca el todoterreno, digamos, una pasantía. Pero en el trabajo periodístico, en la profesión, digamos, en el oficio, te sirve, claro, para el momento de estar haciendo. Pues yo me acuerdo de una nota que hice nunca me voy a olvidar, entré en un mundo que no conocía. Cuando trabajaba en el Diario Rosario me mandaron a cubrir el bingo. No, yo no juego, no existe el juego, no entiendo nada, no entendía ni cómo se jugaba así. No, bueno, se jugaba así, pero no entendía nada. Un bingo de la calle allá en Mendoza, en Echezor, tuvo un bingo para allá. Ah, bueno, y ese. Vivía por ahí, Bueno, y terminé haciendo una crónica de lo que vi esa noche ahí. Vi los personajes, me detuve los personajes que había, uno fascinado así, un fundamentalista del juego, que se llaman. Y dije, hice una crónica de eso, de lo que vi esa noche. Yo no sé si hablé del bingo en sí en particular, qué sé yo, pero de ese espacio, de ese lugar, de ese bingo, dije algunas cosas. Pero, ¿y cómo decir que no te gusta o que no te pareció? ¿Cómo qué? ¿Cómo hablar de, por ejemplo, yo, no sé, ayer fui a ver una obra, no me gustó nada, no. Lo único que puedo destacar es una cuestión de la producción. ¿Una obra de teatro? Sí, una performance. Cuando una compañera me dijo, yo voy a estar para hacer la crónica, genial, pues si yo tuviera que escribir una crítica de eso, me resultaría muy difícil decir que no me gustó nada. Digamos, ¿se puede decir que eso es lo que hay que hacer? ¿Hasta qué punto se puede hacer? ¿Pero qué te resultaría difícil escribir que no te gustó? Sí. ¿Pero por qué? ¿Te resultaría más fácil escribir y decir que te gustó? Culposa, Celeste es culposa. Mientras yo era chica, hay algo para claro, poder escribir que algo, bueno, no cumple con la expectativa, pero por eso digo, eso lo podés hacer perfectamente. Digo, si vos me decís si eso se puede hacer, se puede escribir. Sí, ¿cómo lo abordás vos? O sea, creo que pareció bueno, de eso, justamente lo que señalábamos recién, si vos tenés, hay que tener elementos para decir por qué eso no funciona. Algunos al menos. ¿Por qué eso a vos te parece? ¿Por qué esa puesta en escena o la performance no funciona? Se supone que vos has visto otras performances y esas sí funcionaron. ¿De dónde sale ese criterio para poder observar eso y decir que eso no te empatiza, digamos? Hay que tener algunos elementos, pero sí, perfectamente. Cuando los diarios son más convencionales, en El Ciudadano, en la primera etapa era así, había que cubrir los estrenos, un estreno y otro más, a veces eran 2, 3. Te digo en el inicio, en el año 98, ¿no? El Ciudadano. Bueno, había que cubrir a veces un estreno, lo repartíamos ahí en la sección y bueno, a veces tocaba cualquiera. Bueno, yo he visto cosas espantosas, A lo mejor, espantosas. a lo mejor retomando lo que Celeste dice, por algo que hablamos alguna vez y que recién dabas al lugar, ¿no? Esto de decir, bueno, si es el estreno de una película de Tom Cruise, digo, es un bodrio, por decirlo así, ¿no? Y no pasa nada. Pero si es una obra teatral, por ejemplo, de una compañía local, independiente o lo que fuere, o es una película santafesina, y ahí de pronto no me gustó la obra. De hecho, que una película ahora que está por darse, pero también me cuesta decir cuál, qué sé yo, porque no es que sea una producción local, y a mí no me gustó. Ahora, yo igual haré entrevistas, lo que sea, pero ¿qué hago en ese sentido?
Yo te digo, yo en lo personal, prefiero evitar, en ese caso, una crítica y dar lugar a una discusión, en lugar de no joder, por decir, joder, no sé hasta dónde la puedo joder, pero yo sé que no va a ser lo mismo que con otro tipo de producción, y qué sé yo, cuando acá sí, algo que no va a sumar justamente a la producción local, que es algo que nos interesaría. Claro, esto es un dilema en un punto. No, a ver, no hay, pero no hay que ser malvado, porque no hay que mirar, el ejemplo que yo di recién acerca de una crítica de cine era porque había que hacerlo, porque en ese momento en el inicio del diario las complejos pagaban pauta y qué sé yo, y pues había que cubrir, ese era el convenio que habían hecho, había que cubrirlo, y había que ir a ver alguna película del Yiddish y hablar hacer la crítica, había que hacerlo en ese sentido, y bueno, ahí decías lo que te parecía, digamos. Después si se quejaban los de la sala, qué sé yo, se quejarían al área de venta, no sé. Y cuando trabajás en un medio, lo más que nada de eso. Ahora, si tenés la posibilidad de no escribir ninguna crítica de algo que no te gustó, tratándose de una producción local, y es eso nada más, pero vos sabés que atrás a lo mejor hay un esfuerzo en la producción y hay gente que se calienta por lo que hacen, no salió o lo que hicieron a vos realmente no te gusta, si podés evitar hacerle la crítica, sí, o sea, no hay ninguna necesidad de hacerlo, eso, ¿no? Me parece que, no sé cómo es tu caso, digo, ¿no? Pero si vos no tenés que escribir, lo escribas. Claro. Porque hay que como de exponerse, si se quiere, digo, porque podrías, bien, por ejemplo, hacer la crítica esta, la publicamos y tu nombre sale hablando de una obra. Y bueno, el periodismo tiene otra cuestión, y sobre todo el periodismo de espectáculos o de cultura tiene una cuestión que también no se salva sino más, que es que la gente, al haber pocos medios, la gente insiste permanentemente para que vos hagas una reseña crítica de eso. Vos a veces también me pasaba, la terminás haciendo, ahora la terminé, me dejás que diga lo que yo quiero, pienso. Bueno, a veces te granjea la libertad sí, a la cara, te cortan el rostro, después cuando pasa el tiempo se olvidan, pero si vos no hablaste bien de su laburo, hay gente que es así, se enoja. También eso pasa. Eso es real. No voy a dar nombres, pero te podrías criticar con gente muy conocida. Pero después cortamos. Pero es así, digo, ¿no? Diciendo de qué se trata todo, digo, cosas pasan. Pero a veces, digamos, que uno haga una crítica sincera, bueno, también es un buen aporte, porque quizás por supuesto. no deja Claro de ser que un sí. buen aporte, más allá de que no te haya gustado. Claro que sí, y hay gente que lo reconoce además, el artista o de quien se trate, el realizador de cine, el director de teatro, reconoce esas cosas y a veces te lo hacen saber, ¿sí? Que me gustó esto que dijiste acá, aunque la crítica no sea muy a la buena, digamos, ¿no? Pero me gustó esto que dijiste acá, esto yo no lo había tenido en cuenta, mirá vos, eso también pasa. Bueno, muy bien. Estamos más o menos en horario, pero si hay alguna pregunta más que quieran compartir con Juan, a mí me pareció bárbaro el recorrido que nos ofreció desde su experiencia, trayectoria y su parecer, su valoración, ¿no? Desde la tarea no solo periodística, sino también vinculada con el área de trabajo de ustedes, y que estoy seguro que les debe haber permitido muchas interiorizaciones y valoraciones respecto de lo que ustedes están haciendo o quieren hacer, justamente. Y el nexo necesario que tienen que establecer con nosotros. Y cómo establecer ese nexo, cuál es la mejor manera. Yo a veces, más o menos, les comento lo que a mí me pasa, o cómo se contactan conmigo respecto de ciertas actividades, cuando encuentro
mejores maneras que otras, qué pasa por lo que Lucrecia decía respecto de pronto hoy con las redes, y vos comentabas recién, el ruido de información que hay, lo mucho que a uno le llega y de qué manera moverse a veces en ese ruido de parte de ellos y de la comunicación para que a uno le llegue claro cuál es la actividad y que uno lo tenga en agenda o cuándo a uno recordárselo también. Digo, es toda una dinámica que va cambiando, pero que permanece invariable ese contacto que sí tiene que estar entre los gestores y los periodistas y lo mucho que hay por hacer todavía. Bueno, creo que me parece que es un acierto que haya por lo menos una carrera. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Tres la tecnicatura y 4 para la licenciatura. Perfecto, me parece bárbaro. Pero una cosa que yo hace mucho hablamos con algunos gente de comunicación y política también, de que no existía esta posibilidad de hacer alguna carrera que tenga que ver con la gestión cultural. Me parecía siempre huérfana de la ciudad de eso, ¿no? Estaba muy bueno. Yo cuando esto apareció dije, mira vos, apareció. De hecho, hasta cuando ya no sé cuál es la realidad hoy en comunicación social, pero cuando uno estudiaba y era la división entre la parte masiva, de comunicación masiva y la comunicación institucional. La comunicación de medios, no creo que no se le ponía, que yo me orientaba más a la cuestión de los medios, no lo institucional. Pero lo institucional era algo que de alguna manera también tenía cierto vínculo con lo que ustedes hacen. Que en el caso de ustedes encuentro algo que lo define y lo delimita el campo. A mí nunca me cerraba de todo esto del comunicador institucional. Y yo, ¿qué carajo es comunicador institucional? ¿Para qué estoy diciendo esto? Y seguramente esté diciéndolo de una manera impropia, más vale. Pero también en el medio me parece una indefinición misma que pasaba con muchas cuestiones del ámbito de lo comunicacional. Yo me encontraba de pronto en el medio de eso y yo quiero estudiar esto, ¿por qué voy a hacer esta materia? Y bueno, después uno encontraba más o menos lo suyo, ¿no? Pero tampoco estaba estudiando periodismo, estaba estudiando comunicación. En ese momento. Claro. Pero menos mal, prefiero haber estudiado comunicación igual periodismo, en el sentido más estricto. Yo digo, lo he corroborado siendo docente, ¿no? Es mucho más importante haber pasado por comunicación. Los caminos, las conexiones, digamos, ¿no?